esto de mí. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Así también ocurre en nuestra vida cristiana. Dios como Padre nos enseña que a través de su palabra, toda la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que la corrección por su parte de cara a su pueblo, a sus hijos, forma parte de nuestra formación, la formación de nuestro carácter, la madurez, ¿sí? La necesidad que se tiene de la corrección. Hoy vamos a hablar algo de eso. Sí, esto muchas veces hablas de la corrección. Cuando hablas del amor es como si te pusieran, ¿verdad? El amor, la misericordia, te pusieran un churrasquito con patatas fritas. Cuando hablas de la corrección, como se te pusieran verduritas con zanahoria. A mí las verduras no me gustan mucho, pero son necesarias. Amén. Y cuando de alguna manera entendemos que Dios quiere seguir trabajando, cuando Dios quiere seguir trabajando con su iglesia, hay una parte que tiene que corregir, que tiene que enderezar. A un servidor el primero, a un servidor el primero, uno está atento. Cuando la palabra se dice, cuando la palabra se enseña, uno dice, bueno, Señor, ¿qué parte es para mí? Pues muchas veces tenemos esa costumbre y dice, esta palabra es para la hermana tal, es que lo veo. ¿Y tú? No, esta palabra seguro que si estuviera aquí el hermano tal, esto es para él. ¿Y tú? ¿Y yo? La palabra hay que recibirla y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? Como decía el salmista, examíname. ¿Verdad? Y que por tu espíritu traiga luz y diciendo, ¿dónde tengo que cambiar? ¿Dónde tengo que corregir? Para bien, ¿verdad? Para bien y para la gloria de Dios. Vamos a usar dos textos muy conocidos, tanto uno de la porción del Antiguo Testamento y otra porción del Nuevo Testamento. Y ven conmigo, por favor, a Proverbios 15. Son los últimos versos 31 y 32. Proverbios 15, 31, 32. Y dice así la bendita palabra de Dios en Proverbios 15, 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene ¿qué? Entendimiento. Cierra tus ojos. Padre, que en esta tu palabra, Señor, en esta mañana, tu nombre sea exaltado, tu reino venga sobre nuestras vidas y tu voluntad sea establecida en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos siempre. Amén y amén. El libro de Proverbios está enmarcado en lo que se llama, cuando uno va estudiando la Biblia, todos los comentaristas enmarcan al libro de Proverbios en libros sapienzales o libros de sabiduría. Yo no sé si lo he dicho aquí otra vez, seguramente sí. Hay un pueblo, o había un pueblo, no sé si todavía hay gente que tiene esa costumbre dentro de ese pueblo, en Escocia, donde todo habitante tenía un libro de proverbios guardado en su bolsillo. Y todos los días, como son 31 proverbios, leía el capítulo de ese día. Era una costumbre, una buena costumbre que tenían ahí en Escocia. Ya no sé cómo será la cosa. ¿Por qué? Porque es un libro de sabiduría. Los consejos que da en todo nuestro diario vivir, está recogido allí en el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios hay mucha alusión a la corrección.
La exhortación del padre a los hijos, del padre decir, corrija a tu hijo, mira que luego va a ser tarde. Yo no sé si aquí algún padre, alguna madre podrá decir, ¿verdad? No la corregí en este sentido y me arrepiento ahora de no haberlo o haberla corregido en este sentido a tu hijo o a tu hija. Pero es sabiduría de Dios enmendar lo que está torcido. Son muchas las citas que tiene el libro de Proverbios que tiene que ver con la corrección, con la exhortación, con la amonestación. ¿Para qué? Para llevar una vida derecha. Y en estos dos versos, que hemos leído, hay 3 palabras. La primera es amonestación, en el verso 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida. En el diccionario de la lengua española dice que amonestación es advertir, prevenir o reprender. Y en el diccionario Vine dice poner en mente de aquello que debe ser administrado para la corrección de aquel que crea problemas en la iglesia. Instrucción de la palabra, tanto si es de aliento o de reproche, recordatorio. Advertencia junto con una enseñanza. La palabra disciplina, por otro lado, dice el diccionario, doctrina, enseñanza. Instrucción de una persona especialmente en lo moral. Castigo, instrucción. Y en el Vine dice instruir, enseñar, corregir. Y tiene que ver también con el castigo. La palabra castigo nos gusta, ¿verdad? Claro que no. Corrección, la tercera palabra. Enmendar lo errado, reprender. Y en el otro diccionario, instruir a un niño, poner en orden, rectificar algo que era defectuoso. Así que hay una enseñanza en la necesidad de aplicar a todo ser humano, todo niño y también todo adulto. Sin embargo, esto que nos dice estas 3 palabras van acompañados de una promesa de bendición. Fíjate cómo es la cosa. Dice en amonestación, dice el verso 31, volvemos a leer, el que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué dice? Entre los sabios. O sea, si a ti la vida, a través de personas, llámense los padres, los abuelos, en la familia, llámense en la iglesia pastores, líderes, llámese en la vida, la manera, porque Dios usa todas las circunstancias. Dice que tú vas a ser una persona sabia. Ahora la pregunta es, ¿queremos ser sabios o...? Corrección. Mira lo que dice en el verso 32. Mas el que escucha la corrección, ¿qué dice? Tiene entendimiento. Vuelve a hablar de la sabiduría. Cuando somos corregidos, cuando somos amonestados, lo primero que ocurre es que la circunstancia, la situación, Dios como hijo o padres, trabaja con nuestro ego, nuestro yo, trabaja con nuestro carácter, nos imparte humildad. Porque cuando somos corregidos, qué serios están ustedes, bendito sea Dios. Cuando somos corregidos, lo primero que es decir, me he equivocado. Y al yo agachar la cabeza nos cuesta todo. ¿Amén o no es amén? Claro. Pero ahí se va formando el carácter cristiano. Ahí vamos trabajando con la humildad. Ahí vamos dejándonos que Dios trabaje con cada uno de nosotros. Y mira lo que dice de la disciplina. Porque estas dos, la corrección y la amonestación, te habla positivamente, pero mira lo que dice de la disciplina. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea que cuando de alguna manera tú eres corregido, de alguna manera
Tú tienes que recibir disciplina. Tenemos que recibir disciplina. Y disciplina no son 4 palos en las espaldas o 4 gritos, por favor, no me malinterpreten. Sino cuando se te dice algo, yo creo que aquí está mal por esto y por esto. Y la palabra de Dios dice esto y esto. Si tú no la recibes, mira lo que dice la palabra. Estás menospreciándote. Menospreciándote. Me acuerdo, no sé si aquí lo he contado otra vez, cómo Dios trabaja muchas veces. Yo tenía un amigo, y digo tenía porque partió con el Señor, lo sigo teniendo, pero está ahora mismo en la presencia de Dios. Cuando llegué a Madrid fue el que me vendió el piso, nos conocimos hace muchos años, se llamaba Fernando, el pastor Goitía, lo conocía. Cuando venía el pastor Goitía, Fernando siempre le gustaba venirse conmigo a escuchar al pastor Goitía y estar con él. Partió con el Señor. Y me contó una anécdota que a mí se me quedó en el corazón. Quizás, seguro que lo habré contado otras veces y demás. Él era muy aficionado, lo mismo que sus hermanos, a la bicicleta. Dios lo había sacado de una vida. Este era un pieza, pero un verdadero pieza. Y Dios lo transformó. Cuando Dios vino a su vida, tenía más de 20 causas pendientes. Y Dios lo transformó. Y era muy aficionado a la bicicleta. Y me contó la anécdota de que en una carrera que hicieron en Madrid, él en esa carrera iba primero. Y además iba escapado. Pero resulta que en una curva, ¡fla!, se cae. Se levanta el padre, la mujer, todo el mundo, venga Fernando, venga, se levanta y seguía primero. Y resulta que en otra curva, ¡plá!, se vuelve a caer. De tal manera que, claro, el pelotón lo cogió y ya no pudo ganar la carrera. Y yo dije para mí, pues claro, le pregunté, Fernando, ¿y cómo te sentiste? Cuando, claro, yo dije para mí, Señor, ¿por qué no me ayudaste? O cualquier cosa, o me sentí muy enfadado. No. Ya había pasado tiempo de aquello, él ya había reflexionado, ¿y sabe cuál fue la respuesta? Dice, Miguel, llego a ganar esa carrera y dejo de ir a la iglesia, porque todos los domingos por la mañana me hubiera ido a correr en bicicleta, porque le hubiera cogido tanto gusto a la bicicleta, esa victoria me hubiese hinchado el pecho de tal manera que seguro que todos los domingos me hubiese ido con mis hermanos a hacer bicicleta, a correr carreras. Me hubiera metido en ese bucle. Y Dios muchas veces tiene que hacer así, qué curioso. ¿Es que Dios manda un ángel para tirarlo? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te digo que se cayó 2 veces, que no ganó la carrera y que la explicación que él me dio fue que si llega a ganar la carrera, y a lo mejor a alguien le gusta bailar y Dios tiene que te tuerzas un tobillo o algo para que no vayas a bailar, porque ese baile no le está dando gloria a Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O tantas cosas, porque Dios sabe trabajar muy bien con nosotros, sabe cuidarnos, y la corrección, la disciplina forma parte. Miren, le voy a contar una historia, y esto es real en mi vida. No es una historia, es un episodio. Una vez en Madrid hay una espada de Damocles que está siempre sobre todo pastor. Y esa espada de Damocles, aquel hermano que está allí sentado, llamado Roberto Goitía, te lo puede explicar muy fácil. Y su esposa al lado. Y esa espada de Damocles se llama hasta aquí llegué, lo dejo. ¿Le suena de algo, hermano? Hasta aquí llegué, lo dejo. Ya no puedo más, ya no aguanto más. Yo me busco mi trabajito, yo siempre voy a predicar la palabra, yo voy a visitar, pero otro, yo ya no más. Yo en Madrid tenía costumbre de ir a casa de un amigo, la pastora allí en Guadalajara, tenía un buen negocio, tenía una casa hermosa, y tenía 3 plantas la casa, y arriba tenía una guardilla muy bien hecha, y yo cuando necesitaba, me iba allí y me pegaba 1 o 2 días de ayuno, solo, leyendo, buscando, pidiendo, rogando. Y ese día,
Me acuerdo que ese día antes, digo, bueno, me voy a ir, mañana me voy a ir donde Tomás, y Señor, ahí yo ya, hasta aquí. Esa noche, delante de la presencia de Dios estoy, no te estoy mintiendo, cogí un gripazo de 40 grados de fiebre. A mí me dolía hasta el diente, a mí me dolía todo. Nunca he cogido una gripe tan fuerte. Y Dios no me tuvo que decir nada. Ya lo entendí perfectamente. Deja de irte a Tomás a orar para decirme que te vas y sigue sirviendo al Señor y a tus hermanos. Y tuvo que permitir, te digo, es de las gripes más fuertes que yo he cogido. Porque ya con 40 grados de fiebre, ya lo único que abres la boca para decir, despide a tu siervo en paz, porque te duele. Un niño con 40 grados está jugando por aquí, yo no. A mí me sube la fiebre 1 grado y ya estoy diciendo, ¡ay! Cuestión del alma, ¿verdad? Del almanaque, claro que sí. Dios amonesta, porque la corrección forma parte de la vida cristiana. Dios te ama tanto, que tiene que fruncir el ceño muchas veces, que tiene que encoger su corazón muchas veces, y dice, lo tengo que disciplinar, lo tengo que corregir aunque le duele. ¿Qué padre, qué madre que ama a su hijo no le duele corregir a su hijo? Lógico, ¿verdad? Lógico. Pero lo tienes que hacer y lo tienes asumido, porque es por el bien de ellos. Nene, deja de meter la mano en el enchufe. Si a las 3 veces el nene sigue metiendo la mano en el enchufe, se lo tienes que decir de otra manera. ¿Por qué? Porque terminará electrocutándose con el enchufe y tendrá consecuencias mayores. Amén. En el Nuevo Testamento es igual, y vamos a ir a una porción muy conocida, allí en Hebreos 12, versos del 3 al 11. Vamos a recordar unas palabras que el autor de Hebreos escribe a aquella congregación. Aquella congregación estaba pasando persecución, estaba pasando tribulación, no solo ya como cristianos, como lo pasaron los cristianos del primer siglo, sino como hebreos, como judíos. El confesar para un judío que Jesucristo es el Mesías esperado, traía tribulación. No te vendían en las tiendas, tu familia te daba de lado, etcétera, etcétera. Y en esta situación, escribe el autor de Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos, que como a hijos se os dirige diciendo, y cita el Antiguo Testamento, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, es en el contexto de aquel tiempo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, fíjate qué palabra, bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, termina el autor diciendo, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todos los siervos y siervas, siervos en neutro, cuando digo siervo, digo hombre, mujer, que conozco y admiro, han sido
tratados por Dios. Todos. Y el rasgo que todos tienen es la humildad. Porque Dios ha trabajado su carácter a través de las distintas situaciones y circunstancias de la vida. Con nuestro carácter, porque para eso es la disciplina y la corrección. Y con nuestro pecado. Dios tiene que trabajar. Se nos hablaba el viernes de esas cosas que todavía, esos hábitos que todavía salían una y otra vez. Y Dios en su paciencia trabaja una, otra y otra vez. Y ella que es parte, porque no quiero hacer ningún estudio exegético de esta porción ni nada, solamente decirte rápidamente lo que está hablando David. En medio de esta situación en la que estaban pasando los obreros, en primer lugar, versos 3-6, el autor le dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijo que se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque quiero recalcar este último verso, porque el Señor al que ama, al que ama, al que ama, al que ama, disciplina. No es una cuestión de que quiero ser una perfección. Hay entrenadores que, ¿verdad? Hay muchos tenistas que aborrecen a sus padres porque fue tal la disciplina, el entrenamiento, la niñez, la juventud que le dieron para que fueran los número uno, que acabaron hastiados. Pero Dios no, Dios te está diciendo que te ama, que te corrige porque te ama. Amén. Y les exhorta aquí en estos versos a meditar que su situación no estaba al límite como ellos pensaban. Cuando la vida, las situaciones se ponen difíciles en la vida, nos creemos. Te estaba diciendo antes, quizás en clave de humor, que yo con 40 de fiebre, ¡ah! Y cuando nos vienen situaciones, ¿verdad? Creemos que esto ya es lo máximo. Lo que a mí me está pasando es lo máximo, que va. Le estás diciendo: todavía no has derramado sangre por tu fe, o sea, como diciendo el Señor, no te quejes tanto. Que sí, que lo estás pasando mal, claro que sí. Y más de uno puede decir: pastor, usted no ha pasado por donde yo he pasado. Pues seguramente no he pasado por donde tú has pasado. Seguramente. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra. Y lo que le está diciendo es que Dios usaba para que ellos maduraran, para que ellos alcanzaran la madurez, que es lo que el propósito que Dios quiere con nosotros, a fin, dice Pablo en Efesios, de que nosotros nos vayamos levantando conforme a la imagen de ese varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, formar la imagen de Dios en nosotros. No se trata ya de congregaciones con tal nombre o no tal nombre. El cristianismo, uno de los propósitos de Dios es que la imagen que perdimos en el Génesis, que perdimos allí en el paraíso por nuestro pecado, se pueda ir formando en nosotros y nos dé un modelo, Jesucristo. Amén. No te quita la personalidad. Tú eres como eres, Dios te ha hecho así. Pero sí formar esa imagen, aprended de mí que soy manso y humilde, decía el Señor, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu es tal. Eso ahí es donde vamos formando la imagen y mostrando la imagen y siendo luz a otros que lo necesitan, igual que nosotros lo necesitábamos. Amén. Y lo necesitamos. Y a través de estas circunstancias y situaciones de sufrimiento adversas, Dios trabaja nuestro carácter. Dios trabaja con nuestro pecado, hábitos ocultos. Doble vida. Aquí todos, empezando por mí que me siento ahí, tenemos una cara de santito los domingos por la mañana tremenda. Te lo digo en serio. Pero ¿y cuando llegamos a casa? Y mañana lunes cuando suena el despertador.
¿cómo reacciono? ¿Cómo digo? Y cuando el de atrás con el coche me hace así, me pita, ¿cómo reacciono? Y tantas cosas. Y Dios va trabajando con situaciones. ¿Por qué? Porque Dios, dice el profeta Isaías, que habita en la altura y en la santidad, ¿verdad? Pero habita también ¿con quién? O sea, por nosotros mismos Él es inaccesible, pero ¿con quién dice la palabra que habita? Con el quebrantado de espíritu y humilde de corazón. Y a través del quebranto nosotros vamos cediendo. Nosotros vamos cediendo. Cuando tengo un choque, me pongo blandito y puedo recibir la enseñanza de Dios. Me hago vulnerable. Mi ego ya no está reinando donde debe de reinar Cristo, en el centro de mi corazón. Y me es más fácil agachar la cabecita. Amén. El autor les recuerda al Antiguo Testamento, ¿ya habéis olvidado? Y te cita ahí en los versos 5, 6, no menosprecies la disciplina, porque Dios te ama, por eso te disciplina. Segundo lugar, vemos los versos del 7 al 10. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como ellos creían que debían de disciplinar. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, porque Él es perfecto, para que participemos de su carácter, que es santo, apartado del pecado. Amén. Y aquí nos está hablando, le recuerda la corrección que les viene precisamente de padres a hijos. Les recuerda cómo en la vida natural nuestros padres lo hacían. Yo no sé a ti, tu padre y tu madre, yo sí he recibido corrección. Mi madre tenía muchas veces una varita y nos daba, éramos 5 hermanos, a los 3 mayores nos daba. Y cuando nos daba con la varita, luego nos mirábamos y nos reíamos. ¡A ti te ha dado más! Yo te voy a decir una cosa, yo no tengo ningún tipo de frustración. Y yo no sé lo que daría por tenerlos ahí sentados. Y me acuerdo casi todos los días de ellos. Pero yo no me recuerdo que me dieron una bofetada, que más de una vez me la gané. Ni un castigo. Yo no recuerdo nada de eso, los recuerdo a ellos. Y me los comería a besos ahora mismo. Te lo digo en serio, con mi corazón. Yo me acuerdo una vez, pues fíjate la de años, en la primera comunión de un primo mío. Familias católicas, ¿no? Mi padre nunca me tocó. Mi padre llegaba a casa y hacía ¡ah! Y ya sabíamos todo que había llegado. O sea, no. Mi madre era la que, mi padre no. Y me acuerdo que, ¿sabes? Me fui con mis primos y nos perdimos. Y claro, cuando llegó el momento de irse, yo no estaba. Yo no sé si tendría 6, 7 años. Pues qué padre cuando tu hijo con 6 o 7 años no está y tú lo estás buscando. Me acuerdo cuando llegué, la única vez que me ha tocado, me monto en el coche y veo su mano llegar aquí. ¡Pah! Y me dio un bofetón, me quedé toda la tarde con el calentito así. Me quedé sonado de la bofetada. No me volvió más a tocar en su vida. Reprensiones, de palabras sí, pero nunca más me tocó. Yo te voy a decir una cosa, yo no estoy frustrado, no tengo ningún tipo de frustración por esa bofetada, me la gané. ¿Por qué? Porque pasé de él, pasé de ellos, y claro, los puse nerviosos, los puse atacados, y aparte ellos tenían 4 hijos más. Dice, si el mayor hace esto, ¿qué me van a hacer los otros 4? Y a mí me tuvieron que corregir, y mi madre me tuvo que corregir, y a mis hermanos. Te vuelvo a repetir, yo no tengo ningún tipo de frustración. ¿Por qué? Porque me amaban, me querían. Con sus fallos, sus defectos, eran personas como tú y como yo,
pero me amaban. Y cuando uno ama, eso se nota. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos. Amén. Y está el autor de Hebreo, dice, recordáis a vuestros padres y os venerabais. ¿Cuánto más? Porque sois hijos. Pero luego, por otra parte, saca una figura. Saca una figura, aquel que no quiere recibir la disciplina, saca una figura dura. Dios no tiene muchas veces diplomacia ninguna a la hora. Dice que aquel que no recibe la disciplina, el verso 8, todos han sido partidos. Entonces sois bastardos. Si no la recibís, sois bastardos y no hijos. Es fuerte la palabra. La palabra bastardo aquí siempre ha tenido una connotación muy negativa. Ese es un bastardo. Y bastardo, dice el diccionario, es aquel que degenera de su origen o naturaleza. Bastardo normalmente se entiende, o se ha entendido en España, el hijo o la hija ilegítima de una relación ilegítima que socialmente no era reconocida. Hoy ya es otra historia. Pero entonces era así. Y la persona, cuando se hablaba de los padres, agachaba la cabeza con vergüenza, sin él tener nada que ver. Eso fue una cosa que su padre normalmente era el que... Y yo he conocido personas ilegítimas echando de menos a su padre y llorando porque no pudieron tener esa vida. Y el Señor usa esa expresión tan fuerte, que aquel que no recibe la disciplina está degenerando lo que es su origen y su naturaleza. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios, tú y yo no podemos olvidar de que Dios es amor, sí, pero que Dios es rectitud. Dios es rectitud. Y eso nos gusta tanto, ¿verdad? Porque tendemos a doblarnos. Y por última comentario, dice en el verso 11, dice dos aspectos, uno negativo y otro positivo. El verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina, ninguna corrección al presente parece ser causa de alegría, de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y la parte negativa es que a nadie le gusta que lo disciplinen, que lo corrigen, que le llamen la atención. ¿A quién le gusta? A nadie. ¿Nuestra reacción cómo es? Repulsa. No. Argumentamos rápido. Ponemos la excusa rápido. A nadie le gusta. ¿A ti te gusta ser disciplinado? A mí no. A mí que me llamen la atención no me gusta. Pero uno tiene muchas veces que callar, aunque tu primera reacción sea así, callar y decir, bueno, ¿esto para qué? Y reflexionar y decir, bueno, Señor, me estoy equivocando en esto. Me lo están diciendo por mi bien. Predicar, como pastor, dar una enseñanza es lo más hermoso del ministerio, te lo digo en serio. A mí me gusta la palabra. Pero ese no es el pastorado, o no es todo el pastorado. El pastorado lleva una parte que es corregir, y a mí se me hace un nudo aquí, cuando tengo que dar un toque. Primeramente porque voy un hermano, una hermana, necesito hablar contigo. ¿Qué he hecho ahora? Y a mí el nudo se me pone más apretado, claro. Tranquilo, tranquila. Y muchas veces, y esto se lo digo a todos los que tienen posición de liderazgo o quieren tener posición de liderazgo, si la amonestación, aquellos que están bajo tu responsabilidad, no forman parte de tu día a día con ellos, tú no lo estás haciendo bien. Cuando tengo que amonestar es un peso que está aquí, sobre los hombros, sobre el estómago. Cuesta, pero tienes que hacerlo.
Decir, esto no se hace, esto por aquí no. Cuesta, no gusta. A mí lo que me gusta es dar abrazos y besos, es lo que me gusta. Me encanta abrazar, me encanta dar un beso, me encanta. De manera limpia, ojo, no equivoquémonos. De manera limpia, me gusta abrazar y dar un beso. Ósculo santo, dice la palabra. Pero no solamente dar abrazos. Es decir, esto no es así. La palabra dice esto. Hay que trabajar esa parte de tu carácter. No, pastor. Bueno, vale. Pero fíjate que esa es la parte negativa, pero luego tiene una parte positiva. Y es que la disciplina trae bendición, porque termina el texto que hemos leído diciendo, pero después, al principio no te gusta, pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible, trae paz a tu vida, aquellos en los que en ello has sido ejercitados. La corrección trae paz. Al que ha sido corregido, pero al que corrige también. Cuando hablo con alguien, digo, mira, creo, hermano, así esto no, así esto, y veo que esa persona, de alguna manera, aunque al principio no, reconoce, a uno le da paz. Yo le he tenido que preguntar a más de una persona aquí, oye, ¿tengo cara de sargento de guerra? Porque muchas veces tengo cara de malo. Porque cuando tienes que hacer eso y la reacción es todo lo contrario, oye, déjame decirte una cosa, un pastor antes que nada, es una persona. Que Dios capacita, sí. Que su gracia, sí, todo eso sí. Pero que el pastor tiene sentimiento. ¿Me estoy equivocando, hermana Gilla? Pastor tiene sentimiento y emociones, como tú. Y esto no es para que tú ahora me digas, ay, pobrecito, pobriño. No. Yo mi compromiso lo tomé con Dios y lo asumo. Y ya está. Pero cuando tú tienes que corregir, si esa persona de alguna manera reacciona al final apaciblemente, esa persona lleva paz, lo dice la palabra. Y el otro también. Le hablo a los padres. Cuando tu hijo recibe esa corrección, ¿no te quedas tranquilo, tranquila? Es más, te quedas contento, contenta. Y tu hijo también. Cuando tú estás al niño, le estás instruyendo por un camino, aunque no le guste, ¿sabe lo que estás haciendo con él? Impartirle seguridad. Porque le estás diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Y le estás mostrando una vereda. Un camino donde él tiene que seguir, ella tiene que seguir. Y ya sabe que si se mete por aquí es como si una luz roja, por aquí no. Y eso le imparte seguridad. Ahora, cuando todo vale, hay verdaderas frustraciones. Y tu hermano, tu hermana, como padre y como madre, no se trata de estar todo el día con la vara o con el grito o con la palabra. No. Pero sí consciente que tienes que corregir. No, hija, no, hijo, esto no está bien en esto. Y si tiene que de alguna manera subir el tono de voz porque no se te hace caso, lo tendrás que hacer. Claro, la palabra de Dios dice, cuidado, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Porque somos así, lo dice la palabra, que nos equivocábamos, somos limitados. Pero a ti también te digo, hijo, recibe la enseñanza. Cualquier padre o madre que ame a su hijo, y yo no dudo de que aquí los padres aman a sus hijos, no lo hacen gratuitamente, no lo hacen porque les da alegría, o no lo hacen o nunca lo deben de hacer para quitarse sus frustraciones. Amén. Y recibirlo. Pero es que ahora aparte todos nosotros somos hijos de Dios. Y dice la palabra en esta mañana que nuestro Padre también nos tiene que corregir a través de su palabra. Y dice, me acuerdo, el hijo de una persona que yo admiraba mucho, un hermano, escribía libre de más, se llamaba Leonard Ravenhill, este hermano.
tuvo un libro muy conocido que se llamaba ¿Por qué no llega el avivamiento? Su hijo David Ravenhill, lo escuché una vez y de una palabra tremenda, y una frase que me dijo se me quedó. Dice, la verdadera adoración no son los coros lentos. La verdadera adoración es la obediencia radical. Cuando tú obedeces lo que Él te dice, esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera rendición. Amén. Vamos a ir dejándolo ahí y terminando diciendo la disciplina, las amonestaciones, la corrección, que traen bendición y que a través de la vida Dios permite para trabajar nuestro carácter y nuestro pecado, nuestros malos hábitos, ocultos o no ocultos, porque los que no son ocultos se ven, pero hay muchos malos hábitos que no se ven, pero Dios lo ve todo. Amén. Él es omnipresente y Él es omnisciente y omnipotente. Lo hace para trabajar con nuestras vidas. La disciplina, y ahí lo dejamos, la podemos enfrentar de distintas maneras. Se pueden añadir otras. La primera, la aceptas con resignación, pero simplemente ahí. La otra, la aceptas con conmiseración, pobrecito yo. Bueno, cuando digo pobrecito yo, ponemos una arroba al final. Yo ya. Hombre, mujer, ¿verdad? Pobrecito yo. No hay derecho, lo que me dijo el pastor. Ese espíritu de conmiseración, de tenerte lástima de ti mismo, eso no es sano. Pensando que no necesitamos esa disciplina. Puede, en tercer lugar, resentirnos y ofendernos con Dios, con nuestros padres o con nuestros pastores o líderes en la iglesia. Desde luego, lo que me dijo el pastor, anda que... Si ves tú que te he ofendido, ven, dímelo. No soy ningún ogro, de verdad. Dímelo. Y seguro que la base del respeto llegamos en entendimiento, seguro, y el amor prevalece, seguro. O aceptarla, aunque al principio cuesta, lo dice la palabra. Con gratitud, con una actitud apropiada hacia nuestro Padre, que debemos de entender que nos ama y de que Él es bueno. Amén. ¿Lo hemos cantado? Él es bueno. No desea nada malo para ti. Todo lo contrario, aunque no lo entiendas, aunque yo no lo entienda. ¿Te quieres ir? Te voy a mandar 40 grados de fiebre para que te estés quietecito. Lo pasé mal, esas 2 o 3 noches, lo pasé mal. Pero se me quitó de la cabeza toda tontería de ir aquí o ir allí. ¿Cómo vamos a aceptar las amonestaciones? Cierra tus ojos. Yo quiero que ahora medites. Los hijos sobre sus padres, los padres sobre sus hijos. Como miembros de iglesia, Dios nos ama. Y porque nos ama nos corrige. Lo dice en su palabra. Es una enseñanza que está del principio al final, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios nos ama. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Señor, es verdad que la corrección y la disciplina nos gusta. No nos gusta que nos llamen la atención. Muchas veces rechazamos ese trato que tú permites. Pero ayúdanos por el poder de tu Espíritu, por tu gracia, a ser sensibles a tu voz y humildes
a doblar nuestra cerviz, a humillarnos bajo tu poderosa mano, a entender que caminando contigo todo nos ayuda para bien, Señor, porque lo dices tú en tu palabra y tú nunca mientas. Tú eres perfecto en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, y especialmente oramos ahora por los padres. Que tú les ayudes, les des sabiduría para ser amonestados, corregidos por ti cuando le hablas de sus hijos y que ellos sepan corregir con amor, con sabiduría, pero hacerlo, Señor, a tomarse la molestia de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a los que estamos en posición de liderazgo, Señor, a entender que aunque no debemos de fiscalizar las vidas, sí la amonestación y la corrección, la disciplina bien entendida, forma parte de la vida de tu iglesia, Señor. Danos gracia para ello, Señor. Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, déjame que te recuerde por última vez esta palabra de parte de Dios para tu vida. Hijo mío, hija mía, no menosprecies la corrección del Señor. No desmayes, no te desanimes cuando eres reprendido por Él, de las muchas formas que Él tiene de hacerlo. Porque el Señor al que ama, lo corrige. A todo aquel que recibe por hijo. Que si soportas la disciplina, la corrección, Dios te trata como hijo, como hija. Que el Señor nos ayude. Amén. Y vamos a dar paso. Le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya subiendo. Que Dios nos dé sabiduría y especialmente a los padres. Rogamos que Dios os dé sabiduría. Porque estamos viviendo un tiempo donde la sociedad le da las espaldas a Dios. Y el tema de la corrección, de la disciplina, está muy mal entendido. No, con el niño lo que tienes que dialogar mucho, sí, pero espérate, el niño tiene 5 años. Y si se tiene que poner el pijama, ve y dile, te pones el pijama porque es la hora de ponerte el pijama. ¿Me hago entender? Cuando el padre y la madre ama a su hijo, a su hija, cuando es corregida, ya está. El enfado. Pero ese enfado pasa, el amor no pasa, el amor queda. Amén. Le estás impartiendo seguridad, le estás impartiendo identidad. Y vivimos en una sociedad difícil porque hay un espíritu de rebelión. Vete a la televisión, la cantidad de series y de películas donde es rebelión. Y ese espíritu es contrario a los principios de la palabra de Dios. Amén.